Hola a todos y todas. A continuación presentamos un video correspondiente a la asignatura de ética jurídica. Este es el primer video de una serie que vamos a presentar y denominar como cápsulas de ética jurídica. El propósito de estos videos es tocar aspectos importantes a resaltar durante el curso y sobre todo van a servir para complementar las clases sincrónicas que tenemos los días asignados. Así que en este primer video, vamos a enfocarnos en un problema complicado a la hora de introducirnos al estudio de la ética. Vamos a identificar en qué consisten los problemas morales, en qué consisten los problemas éticos, cuáles son sus principales características y sobre todo aprenderemos en este video cómo diferenciar entre un problema moral y un problema ético. A continuación iniciaremos con la explicación referente a los problemas morales. Un problema moral siempre presenta características que lo diferenciarán de los problemas éticos. Entre esas características tenemos que un problema moral es práctico, es decir, que se resuelve a través de la toma de decisión de los agentes morales ante situaciones que se les presentan. Esas decisiones pueden verse manifestadas en conductas que a su vez pueden expresarse ya sea mediante acciones, es decir, en un hacer, y omisiones que pueden manifestarse a través de un no hacer. Otra característica es que los problemas morales son concretos, es decir, que se presentan en situaciones específicas. Otra característica importante es que junto con que son concretos, pues son problemas cotidianos, se presentan en el diario vivir, en nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo o de universidad, y pues prácticamente de cualquier tipo de relación que existe entre los seres humanos, ahí puede haber un problema moral. Quizás la característica más significativa es que un problema moral siempre nos presenta una disyuntiva, es decir, la capacidad o la situación en donde nosotros debemos decidir si optamos por una conducta A o una conducta B. Esto se puede ver mejor ejemplificado con el siguiente esquema. Tenemos que ante un problema moral siempre habrá dos o más soluciones que se pueden manifestar en una conducta A o en una conducta B. Esa conducta A o B pertenecen al mundo del ser, es decir, al mundo de la realidad que existe en el plano pues físico o que puede ser estudiado a través de la ontología. Sin embargo, esa conducta A y esa conducta B presenta determinadas consecuencias, es decir, puede verse afectadas por mis decisiones en primera persona yo, o pueden verse también afectadas tercera persona. A esta característica o a estas consecuencias se les denomina alteridad. Junto con las consecuencias existe una norma moral que me dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Esta norma moral pertenece al mundo del deber ser. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre cuando nos presentemos ante un problema moral, se nos verá obligado el agente moral a decidir si opta por la conducta A o por la conducta B. Estas generarán consecuencias, pero siempre existirá una norma moral que le indica qué es lo bueno socialmente hablando. Dependiendo del acto que nosotros realicemos, existirá juicios morales, los cuales son realizados por terceras personas o por la sociedad en su conjunto. ¿Qué es un juicio? Pues es una valoración de la decisión que ha tomado el agente moral para resolver su problema, ya sea optando por la conducta A o con la conducta B. ¿Cómo se realiza este juicio moral? Bueno, pues comparando la conducta realizada con lo que indica la norma moral. Si la norma moral me indica que mi decisión o mi conducta va contrario a la norma, nosotros habremos realizado una acción moralmente negativa.
Pero si la decisión que tomé va de acuerdo con la norma moral, nosotros habremos realizado una acción moralmente positiva. Es mediante este esquema una forma lógica de entender qué es un problema moral y cómo se resuelven y cómo juzgarlos. Procediendo ahora a estudiar los problemas éticos, veremos que estos problemas se caracterizan principalmente por lo siguiente. Un problema ético se caracteriza principalmente por ser teóricos, generales y abstractos. Teóricos en el sentido de que son contrarios a lo práctico, porque el problema ético no representa alguna conducta que debamos realizar para resolver un problema. El problema ético pues prácticamente tendrá una pregunta eminentemente teórica, es decir, reflexiva, y su solución será de la misma manera. Recuerden que la ética es un estudio filosófico o científico, dependiendo del autor, Sánchez Vázquez o Xavier Echeverría, sobre, que tiene como objeto de reflexión, mejor dicho, la moral en su conjunto. Los problemas éticos son generales, contrario a los problemas morales que son concretos, los éticos son generales, y es que un problema ético jamás hará referencia a una situación en específica. Siempre tendrá una concepción general sin tomar en cuenta las situaciones que suceden en el día a día. Y de igual manera son abstractos, contrario a lo que ha establecido el problema moral, que es cotidiano, pues son abstractos debido a que en el problema moral siempre hay un agente que debe decidir sobre la conducta A o sobre la conducta B. Sin embargo, en el problema ético, el problema es abstracto, no toma en cuenta a las personas individualmente consideradas. Entre algunos problemas éticos, para que lo entendamos, tenemos los siguientes. Por ejemplo, problemas para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Recordemos que la ética es el estudio filosófico por excelencia que busca definir qué es lo bueno y qué es lo malo. La ética o los problemas éticos se preguntarán cuál es el criterio para diferenciar entre uno y otro. Se preguntará también sobre el problema de la norma moral, es decir, cuándo una norma se cumple moralmente, qué características tiene esta norma moral y cómo se diferencia de otras normas que regulan la conducta humana. De igual manera se preguntará por el fin y los medios de nuestras conductas, es decir, las intenciones que tenemos a la hora de actuar, de decidir entre conducta A o B, y también pues los instrumentos o estrategias, los medios que nosotros usamos para alcanzar nuestros fines. El problema de la validez de la norma moral se refiere a si la norma moral permanece estática en el tiempo o por el contrario se va modificando, y si se modifica, por supuesto, cuáles son las causas que modifican la norma moral. Problema de la obligación y de la libertad es hasta cierto punto hasta dónde llegan los deberes y hasta dónde llega pues el margen de libertad que tenemos los agentes morales para no incurrir en algún acto moralmente negativo. Se pregunta también qué es la moral en sí y cómo se diferencia de otras formas de conducta humana. Y también pues toca el tema de los argumentos de los juicios morales, es decir, dota de fundamentos, de motivos, de argumentos los juicios morales que nosotros podemos hacer de las conductas de los seres humanos. Eso lo veremos más adelante cuando toquemos a las teorías éticas y nos adentremos poco a poco en lo que cada uno de los filósofos de la ética pues se han preguntado y han reflexionado acerca de lo bueno y lo malo. Ahora bien, para comprender de mejor manera una diferencia entre los problemas morales y los problemas éticos, resultará muy útil que nosotros lo hagamos a partir de ejemplos. En la siguiente diapositiva o en el siguiente momento de este video, pues realizaremos dos ejemplos, uno de un problema moral y otro de un problema ético, para que ustedes evidencien cómo se diferencian el uno del otro. Como ya habíamos anunciado, hay que proceder ahora a examinar los ejemplos que hemos propuesto para diferenciar entre un problema moral y un problema ético. Primeramente, veamos el siguiente caso. Helen trabaja en una tienda de víveres. Debido a la pandemia, las ventas han disminuido, por lo que su jefe le ordena que ya no se entregue producto a crédito. Carla es madre soltera y no tiene cómo alimentar a sus hijos. Va a la tienda y pide unas latas de sardina a Helen,
pero le dice que le pagará luego de una semana, pues no tiene dinero y sus hijos no tienen qué comer. ¿Qué debe hacer Helen ante esto? ¿Debe dar fiado a Carla o debe obedecer a su jefe? Pues precisamente veamos que las características de este problema es un problema práctico, concreto, cotidiano, y donde a nuestra querida Helen se les presenta una disyuntiva entre optar por una conducta A o una conducta B. Por lo tanto, este es un problema moral. En cambio, veamos este otro párrafo que dice que ante el problema expresado anteriormente, la ética se preguntaría lo siguiente: ¿cuál es la norma moral que le indica qué es lo bueno? ¿Qué es una norma moral? ¿Cuál es el valor o fin por el cual orientamos nuestra conducta? ¿En qué consiste ese valor? ¿Cuáles son los límites de la libertad del ser humano? ¿Qué es lo bueno y lo malo? ¿Cuál es el criterio para diferenciar entre uno y otro? Etcétera. Vean que estas preguntas, estos problemas que nos hacemos en este párrafo, son problemas generales, abstractos y teóricos. No servirían para decirle a Helen qué debe de hacer. De eso ya se encarga la moral. Por eso es que el problema ético es un problema eminentemente teórico que no tiene hasta cierto punto implicaciones en la vida práctica de los seres humanos, pero sí puede servir para que, valga la redundancia, reflexionemos sobre ese fenómeno que le sucede a Helen, que se llama problema moral, y en la cual Helen pues deberá aplicar la moral que ella considere más pertinente para resolver su problema. Bueno, esta ha sido la diferencia que existe entre un problema moral y un problema ético. Esperamos que sus dudas hayan quedado claras y nos veremos en la siguiente cápsula de ética jurídica.